en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Leni Magaña. Leni, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto estar contigo y saludarte, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en su espacio Teleyucatán Te Informa, ya sea a través de la señal o también que nos acompañan por redes sociales. Estamos en Facebook como Teleyucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted pueda comunicarse directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y se inaugura Mérida la mesa de trabajo gas natural y electricidad, primero de un total de 7 encuentros que se pondrán en marcha en diversos puntos del país. Ahí los presentes exhortaron a los diversos sectores del sureste del país a poner todo de su parte, pero sobre todo aportar ideas para atender la falta de abastecimiento de gas natural. Si Yucatán contara con suficiente abasto de gas natural, tendría mayor crecimiento económico el sureste, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal al inaugurar las mesas técnicas de gas natural y electricidad. Aquí en Yucatán, durante el primer trimestre de este año, crecimos al 3.1%. Fuimos el tercer estado de la República que tuvo más crecimiento económico de todo el país. Generamos en el primer semestre del año un 32% de empleos, más que el año pasado, mientras que a nivel nacional se cayó un 39%. Y todo eso lo estamos haciendo sin gas natural y lo estamos haciendo con las tarifas eléctricas más caras del país. Imagínense lo que podría ser la economía de Yucatán con gas natural. Para lograr la anhelada meta de que la economía del país crezca 4%, se requiere que el sureste también crezca, y para lograrlo es indispensable el gas natural y tarifas eléctricas justas. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, Armando Guadiana Tijerina, dijo que en Yucatán se requieren 500 millones de pies cúbicos de gas natural. Y el ducto que alimenta aquí solamente tiene capacidad para 250 millones de pies cúbicos diarios, pero solamente le llegan 80. Una medida para potencializar el desarrollo industrial de Yucatán sería un barco gasificador como solución inmediata a la falta de gas natural sin que se requiera mayor inversión, mientras se instalan los ductos. El director general del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, dijo que cada uno de los 3 centros de consumo de gas natural del sureste requiere una planta. Cancún, Riviera Maya, Mérida y Campeche. Esos 3 centros, una red de transmisión no lo resuelve. Habría que llevarle una a cada centro y además traerlos desde muy lejos. Creo que la solución más razonable es que tengan sus propias plantas de generación. Las mesas en las que participan especialistas del país continuarán este viernes en el Centro Internacional de Congresos y Convenciones. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y precisamente continuando con este tema, diferentes sectores de la sociedad se unen para platicar el día de hoy y también mañana sobre diferentes propuestas y alternativas que la península requiere en temas de gas natural y también de electricidad a un menor costo. En 7 mesas de trabajo, representantes de cámaras empresariales, iniciativa privada, sociedad civil, gobierno y especialistas del sector energético plantearán alternativas sustentables y sostenibles para la generación, transporte y abastecimiento de energéticos al sur-sureste. Uno de los objetivos importantes es alcanzar un 4% de crecimiento económico para el país. Si no hay energía, no vamos a tener este crecimiento económico. Para el caso de Yucatán se expondrán propuestas para el abastecimiento de gas natural, energético que tiene mayor demanda debido al incremento de la población en algunas regiones, el sector industrial, comercial y turístico. Con base en el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, Yucatán es la tercera entidad con mayor crecimiento económico con 3.1% en comparación con el mismo periodo de 2018, 30 veces más que el promedio nacional, que es menor al 1%. Para superar ese porcentaje, se requiere el abastecimiento de gas natural y producir más energía eléctrica. De esa manera, se incrementaría la inversión extranjera en el estado, que según información de la Secretaría de Economía Federal,
en el primer trimestre del año en Yucatán fue de $74.8 millones, es decir, un monto superior al registrado en todo el 2018. Tenemos los recursos, tenemos el bono demográfico aún a nuestro favor, tenemos la población, tenemos muchas posibilidades para crecer, pero para que haya industria, para que haya desarrollo y en consecuencia empleos y se generen condiciones de bienestar, la energía es el primer insumo para poder atraer inversiones a todas las regiones del país. Las propuestas que se plantearán en las mesas técnicas también procurarán eliminar la desigualdad de crecimiento económico entre el norte y sur de México. Las mesas técnicas se realizarán este día y mañana viernes en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Desde 1956, el 22 de agosto, se celebra el Día Internacional de Bombero y hoy no fue la excepción. El gobierno del estado reconoció la labor de los también llamados apagafuegos. La heroica tarea que llevan al cabo a diario los llamados tragahumos a fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos fue reconocida este jueves en el Día Internacional del Bombero. Esto es algo que todos los yucatecos reconocemos y agradecemos. Por eso les rendimos este merecido homenaje. Estamos otorgando estímulos económicos por 785,000 pesos. Y esto es parte del reconocimiento que tienen a su labor. Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se entregó la distinción de Bombero del Año a Ramiro Kuchim. Yucateco originario de Jalachó, experto en servicios de rescate y combate de incendios, a quien hoy reconocemos por sus actividades y labores heroicas a lo largo de sus 19 años de servicio. Asimismo, se reconoció la labor de 31 elementos por sus 35, 25, 20 y 15 años de servicio. El gobernador del estado destacó que la actividad de los bomberos ha cambiado y se requieren nuevas herramientas. Estoy platicando con el comandante para que el próximo año podamos incluir en el presupuesto nuevos equipamientos para el cuerpo de bomberos que les permitan poder desarrollar mejor su tarea. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden Ojeda, aseguró que los bomberos de Yucatán cuentan con una vocación humanista. Para ellos, salvar vidas y proteger el patrimonio de las personas, sin distinción de ninguna clase, es el principal objetivo de su misión y para lograrlo ponen en riesgo su propia integridad física si es necesario. El director de Siniestros y Rescates de la Secretaría de Seguridad Pública, Santiago Maza Ramos, dijo que el Cuerpo de Bomberos de Yucatán está conformado por 304 elementos distribuidos en 15 bases en Mérida y 14 en el interior del estado. Contamos con 6 embarcaciones para labores de rescate y auxilio en la población que habita en nuestras costas, las cuales están a cargo de la Unidad Marina, que cuenta con 24 elementos entrenados en salvamento y rescate acuático, buceo en aguas abiertas y buceo en cavernas. Contamos con unidades de rescate, contamos con 7 equipos de corte conocidos como quijadas de la vida, para el rescate en casos de accidentes vehiculares. Contamos con equipamiento y entrenamiento para el rescate en alturas, equipamiento para muchas otras funciones como el control de fugas de gas, control de fauna. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Los bomberos son héroes de carne y hueso que luchan por apagar las llamas en un incendio. Ramiro Kuchim es uno de los 304 elementos que integran el Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y por su destacada labor de casi 2 décadas poniendo en riesgo su vida, hoy fue reconocido como el Bombero del Año. Aunque de pequeño nunca soñó con ser bombero, Ramiro Kuchim asegura que si volviera a nacer, elegiría de nuevo su profesión. Ramiro ingresó a la Academia de Policía en el año 2000 en busca de un trabajo para ayudar a su familia. Más que nada entramos por un trabajo, para apoyar a la familia. A base de esto, del trabajo y el conocimiento que empezamos a adquirir acá y el agradecimiento que tú tienes cuando apoyas a un servicio y todo, pues me fue motivando, pues la gente te agradecía, te aplaudía y como que sientes una sensación de que como que se te eriza la piel. En ese momento, supo que estaba en el camino correcto y que ser bombero era su verdadera vocación, la cual le ha dado muchas satisfacciones, como la distinción que recibió este jueves como Bombero del Año. Sin embargo, también hay momentos difíciles. Como estoy en el área de rescates, pues cuando hay accidentes de tránsito o rescates cuando son víctimas menores de edad, sí, pues tengo hijos y tengo toda vez
como que se refleja. Ramiro recordó cuál fue el primer incendio que combatió. Se quemó las aceiteras que están acá en el área de la ciudad industrial, donde se quemó dos bodegas de bachoco, una de aceitera y uno de productos de abarrotes. Fueron 4 bodegas en ese incendio. Más que nada un poco asustado, ¿no? Porque es mi primer servicio y de esa magnitud, pues tardaron casi 3 días en que apagarse todo, ¿no? Destacó que uno de los accidentes recientes que más le impactó fue el de 16 españoles que murieron en un choque en la carretera y en el cual participó en el rescate de los cuerpos. El tragahumos, como también le llaman a los que ejercen esta profesión, participó en el homenaje a los bomberos caídos en el cumplimiento de su deber, que se llevó a cabo en el cementerio de Xoclán, en el mausoleo de la Secretaría de Seguridad Pública. El evento estuvo encabezado por el gobernador Mauricio Viladosal, quien colocó una ofrenda floral en este monumento funerario. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y en otra información, el envío de libros de texto gratuitos de nivel secundaria que realiza la Federación se ha retrasado en Yucatán. Precisiones brindan al respecto autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. A unos días del inicio del ciclo escolar 2019-2020, por atrasos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, todavía no se reciben alrededor de 327,000 compendios de secundaria, y los afectados serán los alumnos del Consejo Nacional de Fomento Educativo. El tema de los libros de primaria ya nos llegaron prácticamente todos, están distribuyendo a poco. Nuestra preocupación un poquito es que de la Federación no hemos recibido el completo de los libros de secundaria, estamos como un 50%. El gobierno del estado invirtió 9.7 millones de pesos en la impresión de 600,000 libros de secundaria y los 467 planteles más alejados de las cabeceras municipales que atiende el CONAFE serán los más afectados. El gobierno del estado también destinó 31 millones de pesos para los útiles escolares. Recibimos de CONAFE, que es un instituto federal. El CONAFE tiene un componente en donde que se llama compensatorio y nos deben de mandar 58,000 paquetes de útiles escolares. Estos no los hemos recibido tampoco. El personal de la CGI continúa distribuyendo los paquetes de libros de educación básica, 126,522 libros de nivel preescolar, 1,697,693 de primarias, 643,156 de secundaria, 92,183 de telesecundaria, 21,829 de telebachillerato, 54,187 para educación indígena y 68,048 para enseñanza del idioma inglés. Por otro lado, unos 1,060 docentes de educación física participaron en el curso de actualización que se impartió para promover la activación física y el deporte en las escuelas, a cargo del personal de 6 instituciones académicas del estado. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán te informa, Mayra Vences. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3,527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2,248 actuales, tengamos 5,775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé.
siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa y nos vamos a Jalachó, en donde este grupo de mujeres preocupadas por el medio ambiente realizan diferentes productos con materiales que son amigables con el medio ambiente. Incluso para los próximos que están por entrar a clases también cuentan con libretas. Vamos a ver la nota de nuestro compañero César Gómez. En Sijó, comisaría de Jalachó, un grupo de 11 mujeres indígenas producen papel ecológico de forma artesanal, que a su vez utilizan para elaborar artículos escolares, de oficina y bisutería. Las hojas de papel costal se tiñen con flores silvestres, pétalos de bugambilia y raíces de cúrcuma. En los colores se impregnan sus sueños, metas, ilusiones y sentimientos. El papel que reutilizan se remoja por un día en una cubeta con agua. El proceso es minucioso. Se licua el papel, que son 7 tazas de 1 kilo, y ya se le agrega lo que es la harina para la resistencia. Mientras la compañera hace los 7 licuados, la otra compañera está llenando lo que es la tina, acercando el material que va a necesitar. A la mezcla se agrega sal y vinagre para que los colores tengan brillo. Paso a paso el papel toma forma. De ahí ya se va sacando al sol, se sacan las 24 piezas, se espera entre 5 minutos ya, mientras baja un poquito igual el agua otra vez y se van imprimiendo a la tabla. Después de la impresión en la tabla se va secando con una jerga, de ahí se van desprendiendo. Después de la que se desprendan ya empieza el planchado. Después del planchado ya se saca el sol. Con el papel comienzan a elaborar sus obras de arte. La organización femenina encontró en esa labor la forma de superarse y enseñar al mundo la capacidad y talento de las mujeres indígenas. En Mérida es donde tenemos unas 3 tiendas donde dejamos, y en la casa de artesanía, en la feria de Ticul o en la feria de Ixmatquil, o en algunas ferias en Mérida. Nuestros productos han llegado en España, se ha estado como comercializando más allá. Está una tienda igual allá en San Cristóbal donde dejamos los productos. Las autoras del papel costal elaboran libretas, agendas, aretes, pulseras y collares con papel reciclado. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán Te Informa. Y el oficial Chilaquil es un perro excepcional, estrella de la policía de Concal, un verdadero guardián de la seguridad que se ha ganado el corazón de muchas personas. Chilaquil es más que una mascota. Está dando de qué hablar en las redes sociales porque es la estrella del Departamento de Policía de Concal. Era un perro en condiciones de calle, pero los elementos de la policía de Concal lo adoptaron. Más allá de darle comida, techo, vacunas y medicamentos, le proporcionaron amor. El oficial Chilaquil es poseedor de una bella historia que refleja el por qué se ganó el cariño de todos. Aquí los policías lo empezamos a cuidar y adoptar. Tenemos una historia muy graciosa de él porque cuando vinieron unos señores con su hijo, dijeron que eran los dueños. Entonces se lo llevaron. Y Chilaquil, pues regresó. A la semana regresó porque los dueños dijeron que él dejó de comer, dejó de tomar agua y que el único hogar que tenía era el ayuntamiento junto con los policías. Nadie pierde la oportunidad de tomarse la fotografía con la nueva estrella del municipio, que orgullosamente porta su traje de oficial. Es noble, manso y cariñoso. Súper celoso. Si ve que cuando estamos en vigilancia o estamos caminando en rutina y si se nos acerca un perro, pues él ataca. Él es muy territorial y demasiado celoso, pero es un gran compañero y créanme que Chilaquil es un perro, de verdad, más que un perro, es como nuestro amigo Chilaquil. Se ganó el corazón de todos, incluso de las redes sociales. Una muestra es el regalo de una empresa que se dedica a la venta de accesorios para mascotas. Desde el fin de semana porta un collar para perros policías y una palestina, cuellos usados por las Fuerzas Armadas. Chilaquil es un perro excepcional, con una historia única, y en Yucatán se le quiere. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez,
Teleyucatán te informa. Qué gusto saber que nuestro estado rompe esquemas y justamente aquí en Teleyucatán le habíamos comentado sobre este tema, y es que en el puerto de Progreso se contará con el primer sitio turístico incluyente en todo Yucatán. Incluso se dice que sería el primero en todo el país. Vamos a escuchar los comentarios de la sociedad civil. Integrantes de la sociedad civil manifestaron su beneplácito por el plan piloto que inició el Patronato Cultur en la unidad de servicios en el Corchito de Progreso, para convertirlo en el primer sitio turístico 100% accesible en Yucatán y probablemente en el país. Nos da gusto que se haga este tipo de iniciativas para el beneficio de la sociedad, expresó el presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, Luis Herrera Albertos. El Consejo Consultivo del Patronato quedó integrado, además del director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo y Herrera Albertos, por el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor José Navarrete Medina, por el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jaime Solís Garza, y la directora de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, Cristina Salazar Peña. El Plan Ejecutivo Integral contiene los compromisos de Cultur para este sexenio, basado en el Plan Estatal de Desarrollo, que abarca la línea estratégica de hacer las unidades de servicios 100% accesibles e inicia con el plan piloto en el Corchito de Progreso. La intención es lograr este año un primer sitio y luego hacer 2 por año en lo que resta de la administración. Se informó que el apoyo que dará Cultura a la llegada de Ricky Martin, quien el 21 de septiembre ofrecerá el concierto Yucatán for Peace, consistirá en el pago de los boletos de avión del artista y de su equipo de logística. Teleyucatán te informa. Y estos son los beneficios del programa que ponen en marcha los centros de producción de abejas reina. Apicultores afirman que la adquisición de estos insectos no solo mejorará la genética de sus panales, sino los apoyará para tener una mejor producción. El apicultor Javier Francisco Chan Fernández de Mayapán recibió 10 ejemplares como parte de los beneficios del programa de los centros de producción de abejas reina. El apicultor que recibió 10 ejemplares cuenta con 50 colmenas y que la estrategia que impulsa la Secretaría de Desarrollo Rural, ahora los productores tendrán acceso a mejores condiciones para realizar su actividad. Con la adquisición de las abejas reinas, mejorará la genética de sus panales, porque serán más fuertes y saludables. También se entregaron 40 ejemplares a Lorenzo Uc Puerto de Junucmá y a Daniel B. de Canacín, 20 para cada uno, sumando 50 entregados en la jornada y más de 500 desde que comenzó el esquema. Cada apicultor aportó el 50% del costo y el restante fue subsidiado por la dependencia, inversión que ascendió a 7,500 pesos. Teleyucatán te informa. Y bien, así se preparan estos pescadores antes de salir a alta mar en búsqueda de langostas. Reparar equipos averiados, checar las trampas y preparar la carnada son algunas de las tareas que realizan los pescadores antes de zarpar para la captura de langosta. De estas cabezas ve que es salalos, como yo veo que está aquí en salmuera, porque nosotros no podemos llevarlo frescos porque como no tenemos mucho espacio, tenemos que tener aparte la carnada y aparte hielo donde traemos ya el producto. La tripulación de una embarcación de la Flota Mayor de Yucalpetén labora unos 20 días en alta mar. Llevamos música para... No, pues aquí llevamos música, ¿no? Llevamos música y todo eso, y para no estar como que dice, viendo la cara como de así, sonriamos, bailando, aquí, echando relajo para que la gente no esté así de mal humor. Mientras estamos cenando, pues estamos así a descansar. ¿Por qué? Porque mañana temprano hay que darle otra vez duro. No diga a las 5 de la mañana, pues ya estamos de pie otra vez. Tras varios años de experiencia, los hombres de mar saben cómo actuar cuando hay mal tiempo. Si está lejos la isla y depende cómo llegue el tiempo, pues 50, 60 kilómetros, pues nos quedamos fondeados. Hay veces que nos queda la isla casi a 20, 30 kilómetros, bueno, millas de longitud, pues nos digo, bueno, vas a ir, después regresar, dice, pues ya sabemos cómo pasa el norte. Viene barato, toma tu barato. Ahí estamos viendo cómo aquí está abajo también el barco se clava y todo
el agua pasa encima. Regresar a puerto con buena captura de langosta es un aliciente para los pescadores, pero reencontrarse con sus familias es el verdadero motor de su trabajo. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences. Momento de ir a una pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Y este es un servicio que ofrece el Hotel Costa Club, el cual permite a las personas que por diversos motivos no puedan ingresar al mar, pues tengan esta experiencia. De esta forma, las sillas flotantes cumplen los sueños de algunos huéspedes. Luego de casi una década de no disfrutar de un baño en el mar, debido a que le amputaron una pierna a consecuencia de la diabetes, Bernardina Coral cumplió su sueño y volvió a sentir las olas en su cuerpo, gracias a una silla flotante. Al darse cuenta que estaba en el mar se emocionó muchísimo. Cuando Reina Marrufo llegó con su mamá a hospedarse al Hotel Costa Club, pensó que el mayor obsequio para su mamá, que estaba próxima a cumplir 78 años, sería ver a lo lejos el mar. Y al ingresar, la chica de administración nos comentó, al ver la situación de mi mamá, que el hotel contaba con una silla para discapacitados, para mar. Y fui a hacer la solicitud y muy cordialmente nos las llevaron hasta la puerta de nuestra habitación. Para el momento en el que yo la pasé a la silla, ella no sabía a dónde se estaba dirigiendo, hasta que sintió ahora sí que lo mojadito del mar, fue que se dio cuenta que después de 9 años estaba otra vez en el mar. Cuando le amputaron la pierna a su mamá, Reina encontró en internet un artículo sobre estas sillas y quiso comprar una, pero al enterarse de su costo, pensó que nunca podría cumplir el sueño de su madre, sentir otra vez el mar como cuando podía caminar. Años después, el Costa Club nos da esa sorpresa y fue impresionante. Yo sí siento muy importante que la gente conozca ese beneficio que tiene el hotel, porque hasta donde yo sé, no lo tiene ningún otro hotel. Hemos ido a la Riviera Maya, hemos preguntado y no lo tienen. Este es un servicio que ofrece el Hotel Costa Club a fin de que su playa sea accesible para todos y para que personas como Bernardina no se queden mirando el mar desde su habitación, sino que disfruten de él como cualquier persona. Es muy bonito porque muchas personas que están en nuestra situación se abstienen de sacar a pasear a sus discapacitados por el pensamiento de que no van a poder disfrutar de este tipo de vivencias. Estas sillas flotantes hacen que alguna persona, algún huésped, un derechohabiente que venga a pasar aquí el día o a pernoctar, pueda bañarse en el mar. Tenemos personal totalmente capacitado
para que pueda subir a las personas, incluso pues se pueden bañar las personas con el acompañamiento de nuestro personal. Debido a su diabetes y neuropatía diabética, Bernardina sufre de pérdida de memoria y seguramente olvidará este maravilloso momento. Pero su hija lo capturó para que su madre pueda revivirlo cada vez que mire la fotografía. Tiene pérdida de memoria y pues ahora sí que tal vez en 2-3 días o una semana ella no se acuerde, pero estoy segura que en su corazón la alegría se la va a llevar y pues nosotros los recuerdos con ella. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y prever inicio de actividades en los 8 centros asistenciales de desarrollo infantil con que cuenta el DIF Yucatán. Las 164 maestras, intendentes y cocineras se capacitaron para ofrecer mejor atención a la niñez. La coordinadora de los centros, Itzel Pacheco Zavala, informó que el objetivo de la formación es garantizar la seguridad de usuarios de forma que reciban trato digno y los servicios sean de calidad. Cuidado y atención infantil, prevención y cuidado de alimentos y el impacto de las educadoras en el ambiente laboral y en la formación de la niñez fueron parte de los temas que se abordaron en el curso. Y aproximadamente el 3.5% de los recién nacidos con enfermedades cardíacas presentan tetralogía de Fallot, una enfermedad congénita que puede causar la muerte y por la cual nació la pequeña Jennifer Naomi Carrillo. Aquí le presentamos su historia. Luego de 8 horas de cirugía, el 28 de mayo pasado, Jennifer Naomi Carrillo Chi, de 2 años y medio, volvió a nacer. No sabíamos de cómo iba a pasar, qué iba a salir, qué sucedería en ese momento. Tenía en mente de que cuando salieran los doctores a decirme de que pues no resistió. La pequeña fue sometida a una cirugía de corazón abierto en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán porque nació con la enfermedad congénita denominada tetralogía de Fallot, que le diagnosticaron cuando tenía 1 año. Sin embargo, desde los 3 meses su pediatra advirtió a sus papás que algo no andaba bien con su corazón. El pediatra nos dijo de que tenía como un soplo en el corazón. Pues de ahí entonces empezamos nosotros a estar moviéndonos así para averiguar, para salirnos de dudas de que si realmente eso tendría la niña. En su peregrinar por diversos médicos para salvar la vida de su pequeña, Julissa y su esposo Román llegaron a un hospital donde un médico dijo que habría que operarla de inmediato. Pues ahí el doctor nos dijo de que era urgente que la operen, porque pues es de vida a muerte, nos dijo el doctor. Entonces nosotros nos dijo, la operamos, la metemos a quirófano ahorita, dice, ustedes solo me pagan 75,000 pesos. Pero en ese momento, ¿dónde lo vamos a dar? Una amiga le dijo que podrían llevar a la pequeña al hospital de alta especialidad, donde podrían intervenirla sin costo. Venimos, preguntamos y la doctora Emilia nos dijo entonces de que sí se necesita la operación, pero no es de urgencia, puede esperar. Entonces, si espera 1 año, puede esperar un poquitito más. Luego de más de 1 año de tratamiento y supervisión médica, la pequeña fue intervenida con éxito por el cirujano cardiotorácico Óscar Gutiérrez Camarena. Y gracias a los doctores, ahí tengo a mi hija en mis brazos ahorita, ya feliz, ya nos quitamos la angustia que teníamos antes de la cirugía, más que la verdad. De enero a la fecha, en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, se intervino a 6 menores con el padecimiento cardíaco congénito, que de no atenderse a tiempo puede ocasionar la muerte. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así como la pequeña Jennifer, hay muchos casos de menores que padecen de esta terrible enfermedad. De enero a la fecha, unos 33 menores con cardiopatías congénitas fueron intervenidos en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, cifra que rebasa las 32 realizadas en 2018, informó el jefe de la unidad de cardiopediatría, Joan Johnson Herrera. En todo el sureste, es el único lugar de la Secretaría de Salud que se realiza cirugía de corazón. Unos 6 pacientes presentaron la enfermedad tetralogía de Fallot. Es una enfermedad que se caracteriza por tener a un niño que nace azulito, ¿no?
O sea, nace con las uñas moraditas, los labios morados, porque le falta oxigenar adecuadamente. Este tipo de enfermedad del corazón va deteriorando a los niños porque cada vez les llega menos oxígeno a todas partes del cuerpo, ¿sí? Y dentro de esos eventos de crisis de hipoxia, el niño puede fallecer. A partir de los 6 meses de edad, está indicada la cirugía para los pacientes para evitar daños en sus órganos, incluso la muerte. Por varias razones, porque primero la anatomía del corazón se empieza ya a desarrollar mejor y sobre todo el niño ya alcanza un peso adecuado para poder entrar a cirugía. Aunque el corazón de los pacientes se repara con la primera intervención quirúrgica, entre el 15 o 20% de los pacientes requerirá una cirugía en el futuro. Es importante la detección oportuna, porque cuando la enfermedad avanza, ni la cirugía puede ayudar al paciente. Pero lo más importante es la prevención. Que durante la etapa del recién nacido lleven a sus controles de niño sano, ¿no? Hay 70 niños y jóvenes entre recién nacidos y 16 años de edad que esperan que se les practique una cirugía de corazón abierto, cuyo costo de la iniciativa privada fluctúa entre los 50,000 hasta $1,000,000. Las cardiopatías congénitas se registran en 8 de cada 1,000 recién nacidos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El Pleno del INAIP Yucatán aprobó las bases del 12º concurso de dibujo infantil, Los niños y las niñas por la transparencia en Yucatán. En la sesión ordinaria, el comisionado presidente del INAIP, Aldrin Martín Briceño Conrado, resaltó que es importante que la niñez yucateca reflexione la protección de los datos personales, en especial en el mundo digital. Por eso, el concurso extiende la posibilidad de ponerlos sobre aviso de su privacidad. Momento de una pausa, acompáñenos porque al regreso le tenemos más información. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya de regreso con más información y hablando de temas referentes a la salud, la higiene bucal es muy importante y sobre todo lo es fomentarla a temprana edad. Aunque los dientes de leche son reemplazados con el tiempo por los dientes permanentes, intervienen en funciones muy importantes como la masticación, la respiración, el habla o la estética. Le platico que en las escuelas, así como autoridades, van a apoyar la salud bucal de las niñas y niños. Autoridades del sector salud, educación y del Poder Legislativo firmaron una carta de intención para mejorar la salud bucal de niños y niñas de preescolar y primaria. La ingesta excesiva de bebidas y alimentos azucarados incrementan los problemas en dientes y encías de los menores. Por medio de la fundación de la Asociación Dental Mexicana, las instituciones educativas recibirán pastas y cepillos de dientes que se emplearán para fomentar la cultura del cepillado dental. En la boca se hallan presentes diferentes bacterias, incluyendo aquellas que con la caries dental y enfermedades periodentales pueden afectar de manera sistémica. Estas bacterias
por lo general se mantienen bajo control, con una buena higiene bucal, con cepillado y uso de hilo dental diarios, pero estas bacterias también, cuando se salen de control, pueden ocasionar infecciones en las encías y de esta manera convertirse la cavidad oral en la puerta de entrada de infecciones y enfermedades desde nuestro torrente sanguíneo. Los niños que se cepillan los dientes al menos una vez al día mejoran su salud bucodental y evitan enfermedades que, además del dolor que causan, representan un golpe a la economía de las familias. Y ahorita son 16 jardines y aproximadamente como 30 primarias que se va a llegar a este proyecto. Y yo creo que es muy importante extenderlo. Comentaba hace un ratito que todas las escuelas estamos en el plan de colaborar por la salud de nuestros niños y yo creo que es la parte más importante. Las autoridades explicaron la estrategia se debe replicar en más instituciones educativas a beneficio de más niños y sus familias. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Del 1 de abril al 31 de julio, estas tiendas comerciales se dieron a la tarea de recaudar recursos para apoyar a quienes más lo necesitan. Un grupo de 8 asociaciones civiles fueron beneficiarias de la 15ª entrega de donaciones de redondeo Super Willis. Que del pasado 1 de abril al 31 de julio del presente año, nuestras tiendas se dieron a la tarea de atender esta recaudación. Gracias a todos los centavos que nos donaron, hoy entregaremos una cantidad de 1.320.832 pesos. Grupo Querigma, Albergue de San Vicente de Mérida, Fundación Comparte Yucatán, Una Caricia Humana, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y Yucatán, Fundación Jorge Alan, Asociación Comunidad de Restauración Integral de Adolescentes IAP y El Renacer del Mayab son las asociaciones civiles que recibieron 165.104 pesos cada una. Eso nos ayuda a poder mantener las instalaciones, a poder mantener la alimentación de los jóvenes. Aquí les damos formación laboral, les damos formación académica, así que siempre necesitamos de este tipo de recursos. Con el fortalecimiento de los programas. Posteriormente también para comprar equipo para el nuevo comedor que tenemos en Subicancá. Vamos a construir un centro en pensiones, un centro de asistencia social y de desarrollo ya con espacios más grandes. La empresa yucateca reconoció a sus clientes por su donación e invitó a que participen en la 16ª etapa del redondeo que se realizará del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Con imágenes de Joaquín Martínez para Teleyucatán te informa, Mayra Vences. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted se comunique directamente con nosotros. Nos vamos a la pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilak. Yutzilak, jueves. Ya jueves, ya estamos más cerca del umbral del viernes, del fin de semana, así estamos. Pero no pole que le cambié ese chico y el Teleyucatán te informa yambalo can y ojel tal jesukil walkil akabila jueves beslay kapel tukak alukinilo bubinalil agosto y le javi 2019 yambalo can ukananuk salje bistune beslay
22 de agosto, Uquim Besahil Tupcaco, Día Internacional del Bombero, Tujabi 1956, Cajetson, Uquim Besale Maco, Helova, Weitun Beslay, Weitukahil Hoy, Matum, Atuamuka, Salobi, ojalá Yucatán, Holin Tatunshan, Letiek Im Besahil Hela, Mauricio Vila Dosal, Tustunshan, Matzak Aholvi, Sikbalta, Chachita, Bash, Meyahiloku Betikle Maco, Helova, Upenos Meyahil Kutus, Kutak Palo Sansamal, Uchashan Ucalanto, Uhetseknakil Maco, Yola Talamilo Puyuchu. Tucuchil Muchtambal, Centro de Convención del siglo XXI, Te Uchlek Imbesahil Gela, Chimpolta Rang, Umeyah 31, Tulutile Maco, Geloba, Letiane Maco, va, Soctun 35, 25, 20, 15, Jabocaja, Umeyaho, Ichilumolay, el Gela, Takpahandun Shang, Ichilumolay, Hetseknakil, Secretaría de Seguridad Pública, Le Muchtambilo Holinta, Tunuhala Chilucatán, Mauricio Vila Dosal, Utiatun, Letie Basho, Geloba. Ichile Muchtambali, Ucho, Lek Imbesahilo, un tuti le maco va le tucaco bo maston hachichican bash mehilubet ma ichile buca biletio Ramiro Kuchin un tuti le 304 un tulo le 10 tucaco ya no cuptun upel no chimpol alti ucaba bombero del año le tu casa tun hachitu pali bine ma tu cultaba betik le meya he la bashe Jesús binuman kino ka octelo tu habi 2000 ka octo 19 habo ka kumeyaste kuchilo le katun tu yele kimbishu bine meya hokatun tu hetsah bine hastunata he khahbin le meya hukate le tieku beti kelo me okte meya hotun tu me minanti bash utyalu ukushtaliyetelu ulak zililo yaba chikima kola tu tasik binti le meya kubetika yaba chikima kola shantile ti le tie bin shante tu kuchil le kats okte kuchil siglo XXI bino tun tu kuchil muknalil cementerio Shoklan telo yanupe kuchil tush kumukul le bomberos le tucaco cucuchilo kimil cuicho abasto ichile meya kubet kobo tak pashan hol popil mulay hetseknakil yetlu halachil Yucatán Mauricio Vila Dosal te le kimbe sahil helo ichulak bashilopte tukahil siho comisaría umektan kahil halacho ya uhatstun kuchkole lo letio 11 juntulu lo letio be upenos meya tukasku bet kole kubet ko hum machema bash hum ni le hun utiatun ubeta jejelas basho hatstak tialu bisigmak tukuchi no meyaje rawilge stela letiobe taktum de kulikuarta bin letie balo takusaba tak ari nai kubintum u hosko de yilhe rawilge stela ku ya chatal ku texal ku tsokotun ne ku hoksal tihil beituno u hosatun u wala le juno bo pe jun tialu beta jejelas nukulilo tunshan letiobe tsoktun shan wahai el habo kaha kubet ko le meyahil hela taktun jejelas kuchil kutusta kubino ukono le meyahil kubet ko ba jejelas ki imbesahilo tikaho benos kimak ola taktukahil siho mektan kahil halacho tile 11 un tulu no guchko el kubet ko le meyahil hela ulaga no meyahil sha le yamba ilaite luxenta luyik el kap tile ki imbesla kuptun jejelas anta hilo chile bas kup tile makubati Javier Francisco Chan Fernández le tiegu tsenti guyik el kap tiuta tukahil maya pane tukamatun la juntulu 10 juntulu shunan kap tiatun shan u helbesik utak muktalu chibali le cabo yan kumehtikletio y chilupe meyakupek silti como el desarrollo rural kubshan 40 juntulu ti Lorenzo uk puerto le titu tatukahil hunukmai beshan Daniel Behtik anas tukahil kanasin so guchukitun 500 juntulu shunan cabo kubuktile marro sentikle el cabo tiatun u meyaho y chile anta il gutsabal helo le tibe chen tanchu mukutohol tu boto be u yalabe bota tu menomolai el desarrollo rural 7.500 pesos todo le juntulil le tieyik el cap kubteba shonan cap kubtio tatun umiyatiko le jeba shin tigote stile akabili behla samale we mig ilbas tukatene utek tsosikesh le piskini hela y Leni, aquí estaremos mañana para terminar bien la semana para cerrar la semana como debe ser. Seguimos con la información. Le platico que pueblos originarios de América, de Asia y también de África reúnen a estos investigadores. Grupos académicos y estudiantes de posgrado debatirán y expondrán los resultados de sus investigaciones de temas de pueblos originarios de América, África y Asia en el Congreso Internacional de la Asociación Nacional Americana de Estudios Afroamericanos y Afiliados, que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán. En la inauguración del Congreso Internacional, que concluirá el sábado, la directora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, Matilde Jiménez Cuello, informó que en los 3 días se contará con 3 conferencias magistrales
y 11 salas con temas especializados, donde se incluirán 81 ponencias en formato de presentación oral. Por otro lado, alumnos y docentes de la UADY sentaron las bases para la creación de Koosh-Mayab, propuesta de turismo alternativo comunitario que incluye actividades enfocadas a la valoración y conservación de la naturaleza y cultura local con 12 destinos del estado. La coordinadora general del proyecto, Carolina Canto Herrera, explicó que con la iniciativa participan empresas sociales comprometidas con el impulso al turismo sustentable en Yucatán, en contextos rurales bajo formas de organización colectiva y cuyo fin es mejorar las condiciones de vida. Koosh-Mayab cuenta con paquetes turísticos a destinos de costa como San Felipe y San Crisanto, además de otros con actividades agroecológicas para el senderismo, visitas a cenotes y avistamiento de fauna local. Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos. Por supuesto, mañana aquí estaremos a las 8 de la noche con todo lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, excelente noche. Nos vemos mañana para terminar bien la semana. Y por supuesto, ustedes se quedan con la información deportiva con Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Estamos totalmente comprometidos con todas las familias meridanas. En este primer año, trabajamos para mejorar las condiciones de cientos de hogares de nuestra ciudad. Para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan más oportunidades, mejoramos sus escuelas y les entregamos miles de becas. Y una gran noticia es que ya estamos cerca de lograr que el 100% de los meridanos cuenten con agua potable y energía eléctrica. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. Si estás interesado en volar, despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya listos con toda la información deportiva de este jueves 22 de agosto aquí en Deportes Teleyucatán. Y bueno, ya se confirma precisamente el cambio de la Olimpiada Nacional, cambia de nombre, cambian también algunas disciplinas deportivas. Juegos Nacionales de CONADE sustituirán ahora a la Olimpiada Nacional. También les voy a platicar sobre el béisbol, el rey de los deportes, Leones, sigue sumando victorias, ahora le gana 8 carreras por 5 a los Pericos, siguen pues batallando allá para entrar a los playoffs. En el fútbol, pues bueno, se presenta la Copa Independencia que se va a jugar del 7 al 9 de septiembre. Y en el atletismo, la tradicional carrera de Uxmal Muna, que se va a realizar este domingo 25, allá es precisamente en la zona arqueológica de Uxmal. Esto y muchas cosas más les tendremos esta noche. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook también en Deportes Teleyucatán para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y entramos en materia, vamos a hablarles de lo que está ahorita en boca de todos, la información más importante, que es el cambio de nombre de la Olimpiada Nacional. Juegos Nacionales CONADE se llamarán ahora, habrá movimientos en algunas disciplinas, se van a quitar algunas disciplinas y otras también se van a incluir en lo que es el calendario de sus respectivas federaciones. Con esto platicamos con Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte del Estado, y él nos habla de los cambios que se tendrá el próximo año en esta justa nacional deportiva. Es oficial.
A partir del próximo año, los Juegos Nacionales de CONADE sustituirán a la Olimpiada Nacional, acuerdo que se tomó luego de la reunión del Sistema Nacional del Deporte, SINADE, la cual tuvo lugar en la capital del país y en la que asistieron los directores de los institutos del deporte de la República Mexicana. El anuncio, lo que sí oficialmente ya nos dijeron es que cambia el nombre, desaparece el nombre de Olimpiada Nacional Juvenil, y pasa a ser ahora Juegos Nacionales CONADE. Eso sí es un hecho, A partir del próximo año serán Juegos Nacionales CONADE 2020. Y lo que nos presentaron, lo que está queriendo hacer el subdirector, Óscar Juan Rusel, es ir a las 8 regiones, nos está compartiendo. La región sureste fue la primera de las regiones con las que se reunieron. Ayer estuvieron en la UNAM con la región 7, el día de hoy viajan a Chihuahua y así sucesivamente para estar con las 8 regiones. Tiene 2 semanas para hacer esto, en el que nos están compartiendo un borrador, hoy todavía es un borrador, el nombre sí es oficial, pero lo que nos están compartiendo es un nuevo esquema, una reingeniería en la que lo que están buscando es la eficiencia, no solamente en lo presupuestal, sino también en lo deportivo. Parte de las propuestas en la reingeniería de los Juegos Nacionales CONADE fue el cambiar de 46 disciplinas deportivas que se realizaron en la última Olimpiada Nacional a tan solo 31 deportes. Hoy 10 de las 46 disciplinas van a pasar a un esquema de evento nacional a través de la federación, que ya no van a tener que ir al Juego Nacional, pero van a realizar su torneo a través de la federación y va a contar para el medallero. Pero las federaciones van a tener que pasar una propuesta de calendario formal en el cual, en base a ello, nos vamos a sumar. En el caso de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo dijo que se estudiará y priorizará qué deportes continuarían, y esto en octubre ya se tendría establecido. Hay 5 disciplinas que van a quedar fuera de los Juegos Nacionales. Es así, digo, de alguna manera no es propuesta ni siquiera de nosotros, esto lo más seguro es que así vaya a quedar. Tenemos ahí y nosotros pedimos que por favor también consideraran el tema de una disciplina que a nosotros nos ha abonado mucho, como la disciplina del ajedrez, ¿sí? Que eso, pues bueno, para nosotros a lo mejor tendría que traer un detrimento en el número del medallero, pero ya desaparece también esa clasificación infantil y juvenil, va a ser un solo medallero como tal. Bueno, dejamos el deporte amateur, nos vamos al béisbol, y es que los Leones de Yucatán, importante victoria ya en el hermano Cerdán de Puebla, le ganan 8-5 a los Pericos. Y bueno, en lo que es esta pues penúltima serie de la temporada regular, ahí va el conjunto melenudo pues amarrando el primer lugar de su zona. Aquí el resumen. Alex Liddy, Luis Juárez y Arthur Lee Charles batearon cuadrangulares espalda con espalda en un feroz ataque en la mismísima primera entrada que encaminó al triunfo de los Leones de Yucatán, 8-5 contra los Pericos de Puebla, y asegurar la serie en el estadio Hermano Cerdán. Los Reyes de la Selva se mantuvieron en la primera posición de la zona sur, gracias a una estupenda reacción ofensiva, donde tuvieron que venir de atrás para superar a los poblanos. Por segunda ocasión en menos de una semana, las Fieras detonaron 3 cuadrangulares consecutivos, y ahora de los maderos de Liddy, Juárez y Charles para adelantarse 4-0. Pero en el cierre del mismo rollo, el equipo emplumado se acercó al anotar 3 carreras. Los Pericos anotaron 2 rayitas más en sus siguientes turnos para tomar ventaja, pero de nuevo Yucatán respondió en la cuarta y sexta entrada respectivamente para darle la vuelta al marcador y enfilarse al triunfo. Ganó el relevista Dalton Rodríguez y cerró Josh Luke, quien se apuntó su salvamento 20 de la campaña. La derrota fue para el relevista Sasaji Sánchez. Las Fieras buscarán ganar la serie completa esta noche cuando envíen al centro del diamante a José Samayoa para enfrentar a Guillermo Moscoso. Bueno, después de esta serie, el conjunto melenudo visita a los Bravos de León a partir de mañana viernes, sábado y domingo, y regresan ya al Parque Cuculcán el próximo martes en lo que será la última serie ya de la temporada regular, precisamente enfrentando al conjunto guanajuatense, a los Bravos, para que ya termine la temporada regular y se ajuste lo que es el rol y el calendario de lo que vendrán siendo los playoffs.
Cambiemos de tema y es que le voy a platicar del fútbol. Esta mañana se va a presentar, o se presentó mejor dicho, la Copa Independencia de Fútbol Soccer. Esta se va a jugar del 7 al 9 de septiembre. Equipos de Mérida y también de Quintana Roo van a estar participando. Se presentó esta mañana la edición 2019 de la tradicional Copa Independencia de Fútbol, que se jugará del 7 al 9 de septiembre y en la que tomarán parte equipos de Mérida y Quintana Roo, informó Luis León Flores, organizador del evento. Llevamos ya 17 años organizando este evento. Este año tenemos un plus que es, lo vamos a hacer en la categoría sub-15. Tenemos la visita de 2 equipos del estado de Quintana Roo, el Fusion SH, y tenemos el equipo Valedoras de Cozumel. Y como equipos locales tenemos al equipo Santitos FC y representativo del FC Isaes. Para esta edición, Luis León aseguró que se le dará mayor proyección a la rama femenil, buscando impulsar aún más esta categoría. Ahorita estamos haciendo algo que es muy importante, seguir abriendo caminos en el sector femenil. Creo que es algo muy importante. El día de hoy tuvimos la presencia de Regina y de Karina, que son 2 ejemplos de lo que el sector femenil se puede lograr cuando hay el apoyo de las autoridades, en lo que es para que ellas puedan trascender dentro del fútbol femenil. Esta clase de proyectos creo que les abre camino para que estas niñas sigan el ejemplo de ellas. Sabemos que no es fácil, no es solo decir quiero hacerlo, significa esfuerzos, sacrificios, el apoyo de la familia y, repito, de las autoridades y de los medios de comunicación como ustedes que nos apoyan tanto en esta clase de eventos. Por último, Luis León declaró que la Copa Independencia se jugará en 4 categorías en ambas ramas. Sin embargo, las infantiles iniciarán sus juegos desde el 31 de agosto y las juveniles a partir del 7 de septiembre. Muy bien, y ahora nos vamos con el atletismo, y es que esta mañana también se presentó lo que va a ser pues la carrera Uxmal Muna, esta tradicional competencia pedestre que bueno, participan y tiene un toque especial pues por sus trofeos que son tallados en madera de los artesanos de ahí de Muna, que donde bueno, son los que otorgan todo lo que son la premiación de este importante evento. Aquí la nota. Teniendo como marco la pirámide del adivino de la zona arqueológica de Uxmal, el próximo domingo 25 de agosto se realizará la edición 47 de la tradicional carrera atlética del Mayab Uxmal Muna de 16 kilómetros, que fue presentada esta mañana por Víctor Marabé Canché, organizador de este evento pedestre. Marabé Canché, acompañado del titular del Instituto del Deporte, Carlos Sáenz Castillo, y del alcalde de Buna, Rubén Carrillo Sosa, dio a conocer la medalla y la playera conmemorativa al evento. Destacó que son 47 años ininterrumpidos en los que se ha realizado la llamada Reina de las Carreras, misma que está a punto de cumplir su aniversario 50 y para la cual se espera una gran fiesta deportiva y participación por parte de la comunidad runner de Yucatán. Para esta edición se competirá en 5 categorías en ambas ramas. Además, en este marco, también fueron presentados los trofeos con que serán premiados los ganadores de los 3 primeros lugares de cada rama y categoría, el cual consiste en tallados de madera con deidades mayas elaboradas por artesanos de la comunidad. Yo le agradezco su presencia, gracias por estar con nosotros. Lo espero mañana a partir de las 3:45 de la tarde con más información en Deportes Tele Yucatán. Tenga usted excelente noche. Está chido que juegues base, que patines, cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.